Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía, arrojad, arrojad sobre mi frente polvo de vuestros huesos carcomidos. Con estos versos que escribió José Martí, dedicados a los 8 estudiantes de medicina fusilados, asesinados, el 27 de noviembre de 1871, emprendemos la aventura espiritual de hoy, que lleva por santo y seña La pupila asombrada. Con las lecturas que desde el presente se pueden hacer de aquellos sucesos, de esa tragedia, transitamos hoy y te recuerdo que eres bienvenida, bienvenido y viceversa. Es amenazante, lo que vas a hacer es amenazar. Es una película de ficción, inspirada en sucesos reales. Me tengo que remitir a la serie documental que hice con Eusebio durante mi permanencia en la fílmica, que era Historia del arte militar en Cuba. Y uno de los pasajes de nuestra historia que involucró a Eusebio en su disertación es esta zona de 1871 y justamente lo de los estudiantes de medicina. Y cuando entras a investigar me encontré que había posibilidades, muchas, para hacer un trabajo audiovisual importante por el carácter humano de la historia. Y ahí apareció mi documental en el año 1992, hace un tiempito atrás ya, que se llamaba Inocencias. 26-5, toma 4. Cuando tengo la certeza de que es posible, que es el momento para hacer un largometraje de esta naturaleza, yo llamo a Amílcar Zárate. Yo creo que lo que más rápido que encontré fue, digamos que la estructura, es decir, contarla de forma paralela. Hay una zona que no podía obviar, por supuesto, que eran los sucesos como tal, ¿no? Y toda la búsqueda de Fermín, 16 años después, dónde estaban los cuerpos, eso me pareció que era la otra parte que había que contar. La primera impresión del guión me emociona, me choca, pero me quedo con la duda, ¿no? Y digo, ¿esto habrá sido tan duro así? Yo dije, me voy a enterar la verdadera historia sobre lo que pasó con los 8 estudiantes de medicina, porque en la escuela te lo dicen, pero hay como varias lagunas que no sabes precisamente qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó. Yo pensaba que conocía la historia de los estudiantes de medicina. Todos pensamos que conocemos la historia de los estudiantes de medicina porque todos los 27 de noviembre se habla, se pone en la televisión, se da en la escuela y no tenemos ni la más mínima idea de lo que realmente pasó ese día, ni de quiénes eran, ni tenemos conciencia de la edad. Y eso el guión empieza por decirte, son unos niños, o sea, 16 años, no hicieron nada. Y se va metiendo más adentro y de pronto tú dices, espérate, que esto es una cosa nueva. De la película Inocencia, nos acercamos ya al futuro inmediato con Iroel Sánchez. Bienvenido, Iroel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, hola Karen, un saludo. Sí, bueno, hoy en este programa que dedicamos al 27 de noviembre es imprescindible comenzar por aquel discurso de Martí en el Liceo Cubano de Tampa, dedicado a la fecha, conocido como Los Pinos Nuevos, donde está ese concepto de continuidad de las luchas de nuestro pueblo por la independencia, por la justicia. Pero también hay otro discurso que es menos conocido, que es el discurso del Che en el 90 aniversario del 27 de noviembre, que está recogido en este tomo de la compilación que hizo Orlando Borrego, una persona también recientemente fallecida, que trabajó junto al comandante Che Guevara y que se ocupó de compilar su obra en esta colección de tomos que ha sido recientemente publicada por la editorial José Martí. Y queríamos retomar este discurso porque es la primera vez que se hace referencia pública en Cuba a un hecho
menos conocido, que es el intento de rescate de los estudiantes que iban a ser fusilados por un grupo de negros rebeldes pertenecientes a la sociedad secreta Abacua, y que fracasó, pero que dejó ese testimonio de rebeldía ante la injusticia de nuestro pueblo. El Che dice: y no solamente se cobró en esos días la sangre de los estudiantes fusilados, como noticia intrascendente que aún durante nuestros días queda bastante relegada porque no tiene importancia para nadie, figura en las actas el hallazgo de 5 cadáveres de negros muertos a bayonetazos y tiros. Pero de que había fuerza allá en el pueblo, de que ya no se podía matar impunemente, dan testimonios el que hubiera también algunos heridos por parte de la canalla española de la época. Y decía Che, inspirándose también en aquella actitud valiente de esos hombres que trataron de rescatar de la injusticia, de la ignominia, del crimen a esos otros cubanos que consideraban sus hermanos. Dice, y eso podemos decir hoy, que no deseamos paz a sus restos, que deseamos también que puedan vivir a nuestro lado el presente y que puedan fundirse con esta nueva Cuba, que avance hacia el porvenir sin miedo a nadie ni a nada. Y tiene que ver mucho con esa actitud que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo hasta hoy los cubanos patriotas frente a los intentos de los imperios y de aquellos que a su servicio se ponen de instigarnos miedo y de cometer crímenes contra nuestro pueblo. Muchas gracias, Joel. Una de las tradiciones universitarias más sentidas es precisamente el homenaje que año tras año se le realiza por la comunidad universitaria a los 8 estudiantes de medicina. En la Universidad de La Habana se juntan estudiantes de ciencias médicas, de LISA, de la CUJAE, de la propia Universidad de La Habana, y bajan la escalinata, toda la calle de San Lázaro hasta allá, hasta llegar a la punta para rendirle el tributo a ellos, que también son los estudiantes de estos tiempos con otras características. Entonces vamos a ver un homenaje de esos mismos homenajes, pero que se realizó el 27 de noviembre del año 1960. Tenemos las imágenes gracias a ese reservorio de la memoria histórica de nuestro país, que es el noticiero ICAIC latinoamericano de Santiago Álvarez. El pueblo de Cuba rinde homenaje a sus mártires jóvenes en la fecha del 27 de noviembre, conmemoración del martirologio de los 8 estudiantes de medicina asesinados por la España colonial. Ya no hay diferencias entre estudiantes y policía, entre pueblo y fuerzas armadas. Hoy ambos marchan firmemente unidos por los caminos de la patria. Representantes del estudiantado y la juventud cubana evocan la memoria de los caídos y condenan enérgicamente a los rectores de la Universidad Yancófila de Villanueva, que cumpliendo órdenes directas de aquellos que quieren ensangrentar de nuevo a la patria, expulsan a los alumnos que se oponen a sus métodos anticristianos y contrarrevolucionarios. Puesto que la conciencia revolucionaria del pueblo se fortalece, el acto que cierra la conmemoración del 27 de noviembre en la Colina Gloriosa es mayor que el del año anterior. Fidel destaca el repugnante maridaje mercantil que encontró la revolución al nacionalizar los centrales azucareros entre el hacendado poderoso y explotador de obreros y campesinos, el esbirro asesino, el abogado defensor de privilegios y el clérigo que predicaba la sumisión a esos intereses entre el obrero y el campesino. Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento
que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón. Un caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Tintos en sangre, mares y el viento de lo humano que pide vivir aquí. Y toda tu vida corre el peligro de vivir lo que quieres creer. Savia del alma, aventura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Y si no, ¿qué puedes tener? Dame un pedazo, llévame en brazos, que otra vez necesito sentirme en paz. Patria sagrada, ansias del alba, no te olvides que andamos muy mal sin ti. Lanza en el hombre un infierno capaz de matar y matar desde la ternura hasta el sol. Fieles amantes, cerrojos y pactos y madres que están reclamando milagros del bien. Vueltas eternas y calles desiertas, la memoria girando en la luz. Y viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Puede llamarse, juzgársele como a hombres a los 14, 16, 18 años, poco más o menos. No. Uno tiene que ser consecuente con lo que tiene delante también. Y el hecho de verlo y después compararlo con la realidad histórica, dices, bueno, esto es grande, o cómo lo vamos a hacer. Y por supuesto con mucha responsabilidad y dedicación, de saber lo justo, lo necesario y de ponerle todo corazón. Primero me impresionó la manera en que está contada, es muy esperanzadora. Es extraño leer un texto sabiendo en cómo va a terminar y tú todo el tiempo piensas que no va a ser así, o que el final va a cambiar, que va a ser ficción y que no va a ser... Es impresionante eso, y eso es lo que más me gusta de la película. Porque lo primero que me pasó fue cuando yo leí el guión, es que yo no quería creer que eso que yo me estaba leyendo había pasado de verdad. Porque me pongo en los zapatos de las personas normales que vivieron esa experiencia y no me puedo imaginar que alguien hoy en día tenga un hijo y le suceda eso. Y entonces ahí me di cuenta de la importancia que tenía realizar este guión, hacer esta película, y me alegré mucho ser parte de esa experiencia. Y fue el productor general de la película, Carlito de la Huerta, uno de los primeros impresionados con el texto de la película,
el primer defensor de esta película es Carlito de la Huerta, y fue desde su conexión humana con el texto. Él no viene aquí a pedirte tiempo, lo citaste tú a él. Es la historia de los 8 estudiantes de medicina. Todo el mundo se conecta con los 8 estudiantes de medicina. Pero el protagónico es Fermín, que fue el rey del indulto. El que logra eso, el que logra salvarlos como inocente. Es sensible, es humana, y así teníamos que buscar los actores. Cualquier personaje que haya en esta película, sea pequeño, sea protagonista, son personajes que vienen a decir algo, que tienen un conflicto y que traen, por supuesto, la historia encima de sus espaldas. Ninguno de nosotros es capaz de cometer semejantes delitos, señor gobernador. Cuando estudias la figura de Fermín, te das cuenta que Fermín era apasionado, que tenía un carácter amargo ya después de los hechos de los estudiantes, evidentemente. Él sufrió, él es una persona que sufrió mucho a lo largo de los años, porque es un hombre que fue muy leal a estos amigos. O sea, me parece que la perseverancia es un punto importante para mí, porque uno como actor tiene sus ambiciones, pero como ser humano tienes otras. Y mi ambición como ser humano yo creo que es que las personas puedan captar a este hombre como un hombre hoy en día también, ¿no? Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí, nos dice Santiaguito Feliu en esta hermosísima canción que se junta para conspirar en la historia que estamos revisitando hoy. Ahora sumamos también la película Inocencia de Alejandro Gil. Con ella nos ilustramos las pupilas con Omar Baliño. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Sí, gracias. Gracias. Pues hace unos años nos trajo Alejandro Gil con Inocencia, una película que nos devuelve con esas licencias pertinentes del arte y la ficción, aunque basada en hechos reales, el sacrificio de aquellos estudiantes de medicina asesinados el 27 de noviembre de 1871. Un hecho que de la mano de la prensa plana, que era lo que existía perfectamente asentada en esa época, desde la prensa plana fue un hecho que recorrió el mundo de manera bastante inmediata. El mundo lo percibió con toda la injusticia que ese acto fue cometido. La película de Gil, a mí siempre, además del panorama general de la película, me interesó mucho el papel donde coloca al cuerpo de voluntarios formados fundamentalmente, por supuesto, por cubanos, que se puede repetir que a veces no hay peor cuña que la del mismo palo, porque fueron peores, como suele ser las fuerzas de servicio a una potencia extranjera, en aquel caso a España, que el ejército mismo y las autoridades españolas. Los voluntarios pidieron sangre y proyectaron, aunque no existiera el término, ese fascismo corriente que ha existido siempre con distintos nombres, distintas actitudes y distintas desgracias ocasionadas en el tejido social de tantos países, donde el crimen, el asesinato y la mentira se reproducen sin que la razón llame a nadie a otra posición y a una posición humana. Y creo que es una película que con todos esos ingredientes y sin que yo tenga que masticarlo a los televidentes, se proyecta perfectamente sobre el hoy
de Cuba. Esa historia que con otros nombres, con otros cuerpos de voluntarios, pretenden el servicio nefasto a la potencia extranjera. Aquí está Inocencia para comprender e impedirlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar, y vamos nosotros entonces con otro fragmento de la película. El corazón es un órgano que en su constitución tiene 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. Con su permiso, profesor. Adelante, señor gobernador político. ¿Qué sucede? Estoy aquí porque uno o varios de sus estudiantes cometieron desmanes en el cementerio. ¿De qué habla usted? Lanzaron piedras contra el presbítero, le amenazaron de muerte si decía algo y además profanaron la tumba de Gonzalo Castañón. Ninguno de nosotros es capaz de cometer semejantes delitos, señor gobernador. Es mejor que digan quiénes fueron. ¿Y qué pruebas tiene usted de eso? ¡Silencio! Los culpables tienen que levantarse ahora mismo. Deben de salir de esta aula. No se merecen estar aquí. Muy bien. Entonces, si nadie sabe nada, quedan todos detenidos. Usted no puede hacer eso. Es algo arbitrario. Yo solo hago cumplir la ley. Apresar personas sin pruebas. Está equivocado. ¿Qué ley es esa? ¡Arrestadlos! ¡A todos! Soplaba el viento como aliento de muertos. La noche en que el negro Simón cortó de un solo machetazo el último suspiro del señorito Ramón. Dicen que fue por Lucía, esclava mestiza, única de la dotación. Pero me dijo el taita en un sueño que fue la justa recompensa a tanta crueldad de su patrón. Abriendo el monte como un rayo va corriendo el negro cimarrón. La luna llena, el único testigo de su desesperación. Los rancheadores ya están cerca, escucha la jauría y su corazón se hace gigante. Llenan su vena con sangre, loma arriba busca su liberación. Yuri Giral nos trajo la pieza Cimarrón, que sirve de título al documental de Lisandra Durán sobre este trovador santaclareño.
Esta pieza también nos conduce a un episodio de la historia de Cuba que está recreado en la película Inocencia, que estuvo silenciado durante muchos años y que tiene que ver con el intento de rescate de los 8 estudiantes de medicina el día del fusilamiento. Por ello, la pupila tiene ahora un invitado muy especial, y es que decidimos conversar hace muy poquitos días sobre este tema con Orlando Gutiérrez Boza, quien es el presidente del Consejo Supremo de la Asociación Abacuá de Cuba. Y esto fue lo que nos dijo. Profe, la pupila está felicísima de que usted haya decidido conversar con nosotros. Bienvenido a esta que es también su casa, aunque estemos en este parque así cogiendo un aire. Le voy a pedir que se quiten las nasobucos. Yo me mantengo con el mío para mantener el distanciamiento, pero usted, que es el que tiene la palabra, yo lo provocaba con la película. En la película hay un momento de la historia poco conocido, y que es la participación de los abacuá en esta historia. Tiene usted la palabra. Cuéntenos de eso. ¿De dónde viene? ¿Cómo se conecta? ¿Qué es la sociedad abacuá? Bien, primeramente, bueno, muy agradecido de estar aquí. Nosotros pudiéramos decir que la sociedad abacuá es heredera y depositaria de las asociaciones masculinas del Calabar. El Calabar queda en el sudeste de Nigeria, en lo que hoy es también la frontera con Camerún. Recordar que no había frontera, la frontera la pusieron los colonialistas. De ahí surgen los llamados carabalíes. Esos carabalíes ya conocían este tipo de asociación masculina. Y llegan a Cuba, y como todos los demás, a Cuba llegaron 86 etnias de africanos, llegaron aquí como esclavos. Y un % muy importante fue Yoruba, donde surge después la regla de 8, la santería que tenemos, la de identificar sus dioses con los dioses cristianos que le mostraban los españoles. La otra fue la conga y la otra fue la carabalí. De esa carabalí surge la sociedad fraternal y religiosa abacuá. Entonces ahí hay también una cultura de la resistencia. Cuando usted me dice que esos negros que habían venido en esas condiciones intentan recrear su sistema cultural también en Cuba, podemos hablar ahí también de que de ahí esa capacidad de resistencia que tenemos. Yo pienso que buscando conexiones con lo que somos hoy. Claramente, yo pienso que el hecho, yo mismo, que soy creyente y practicante de las 3 religiones cubanas de origen africano, que perduraron, estas 86 etnias, perduraron los Yoruba, que era un imperio que venía allá de Nigeria con mucho desarrollo, tanto económico como social. Predominaron los congos, con lo que se llama la regla de Palomonte, y predominó la sociedad abacuá de los carabalí. Y todo esto ha formado, porque ha tenido una influencia en la cultura cubana, pero no solo en la cultura que lo tiene muy amplio, en la danza, en la música, en las artes plásticas, sino en la cultura de la resistencia, en la forma de ser del cubano. O sea, una influencia desde el punto de vista antropológico, que nos da lo que es la cultura de resistencia, que nos ha hecho llegar hasta aquí. Y todo ese volumen de ideas, ¿cómo conecta entonces con ese episodio trágico de nuestra historia nacional, que es el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina? ¿Cómo se conectan esas historias? Hay que partir de una figura que se llamó Andrés Facundo Cristo Dolores y Petit. Andrés Facundo Cristo Dolores y Petit fue hijo de una negra esclava mina y por supuesto de un español. Y le decían el caballero de color. Andrés Facundo Cristo Dolores y Petit usaba una levita, usaba un bastón, este bastón yo lo uso en homenaje a él. Andaba en sandalias, andaba fundamentalmente por algunos barrios muy específicos de La Habana Vieja, en Guanabacoa. Es significativo que nace un 27 de noviembre de 1829 y muere un 20 de mayo de 1878. Está enterrado en Guanabacoa. Una investigadora nuestra, la doctora Mucio, una investigadora cubana, encontró su partida de bautismo, su partida de su nacimiento y su fecha de función, lo que es una figura que parece mítica, pero fue real. Entre las cosas que hizo Petit, que hizo muchas, creó la regla de Santo Cristo Buen Viaje y llevó a la sociedad abacuá, que él conocía, a dar un paso trascendental. ¿Cuál fue? Increíble, que fue la entrada de los blancos a esta sociedad. Eso se produce en la Nochebuena del 24 de diciembre de 1857 en la calle Ancha del Norte, entre San Nicolás y Galeano. Esta calle Ancha del Norte hoy es la calle San Lázaro. Y allí se inician los primeros 25 blancos. Pero aquellos blancos no eran muchachitos cualquiera. Aquellos eran muchachitos estudiosos. Estaba, por ejemplo, Indarte, que era hijo de un marqués, del marqués Indarte. Muchachos de la acera del Louvre. Y Andrés Petit inicia a los blancos. Es muy importante que esto fue en 1857. Pasan 7 años, que son ya cuestiones simbólicas de nuestras religiones, y saca el primer juego, que se llama el primer juego de blanco. Y le puso a Canarán el fuego, Cobium, Mucarará, el nombre no importa, lo que quiere decir la madre fue de los iniciados blancos.
Y en aquellos blancos se habla mucho de que uno pudiera haber sido después, años después, te presentara para iniciarse un hermano de leche de uno de los esclavos, el esclavo Alonso Álvarez de la Campa, que fue Aloncito Álvarez de la Campa. Lo que se recrea en la película. Y esto se recrea muy bien en la película y es lo que explica un poco la conexión entre las sociedades de Jarabacoa y el rescate de los estudiantes de medicina. Pero fíjense qué importante que estamos en 1863 y ya hay una organización integracionista entre blanco y negro y la esclavitud no se ha acabado. La abolición de la esclavitud en 1886. Fíjense cómo ya, ahí se habla ya. Un adelanto, hay un adelanto y de un adelanto entenderlo. de lo que es la cubanidad, de lo que es también el pensamiento nacionalista en plena colonia. Vamos a hacer una pausa en la conversación, profe. Vamos a ver un fragmento de la película y regresamos a cruzar otras ideas que tienen que ver con todo esto que hemos estado conversando. Eso engañoso así, eso engañoso así. Hacer millón en brevillón en Bamuranche de Ponchenería, toco poco mocayé, a socorro macua, a vacío bongo, en chile en belomo, en cerille, bongo y tiarolo, a San Antión, Manantión, beso a bongo, mofe, bongo, a sanoco y cuellambao. El cuello guachangani famba, a papangui, y nanquillo y tiagoro, el cuello mozongui yamba. El umi, el cuello tanque, guanajecuanán, umiñan, a vacinaya la yara, el cobioso cabia nandigo, y tenen vara, en gomo salauco, a fragayauca no ve con sí, monini guanque. En gomo, bien como. En gomo, bien como. En gomo, bien como. Oh, yo, yo. Mimba, mimba, mimba. Mimba, 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 oh, yo, yo. Eribo, mocongo machete. Entonces vimos en este fragmento de la película ese intento de rescate que no fructifica, pero ¿cómo leerlo? ¿Qué mueve a estos hombres a enfrentarse a semejante? Porque ahí está toda la fuerza del cuerpo de voluntarios y de todas maneras se lanzan a lo que podría parecer una misión, digamos, imposible.
¿Qué claves están detrás de eso, visto desde su experiencia? Días previos al 27 de noviembre, cuando ya estaba todo el problema de juicio, el apresamiento, cuando los voluntarios no quedaron conformes con la primera decisión que hubo de los tribunales y pedían sangre, pues hubo una reunión que se habla de esta reunión muy importante entre este caballero de color que yo le llamaba Andrés Facundo Cristo Dolores y Petit, con otros responsables de una potencia evacuada aquí de La Habana, fundamentalmente de Bacocó y del primer juego aquel de Blanco que habíamos dicho que había subido en 1863. Y ahí fue donde se acordó rescatarlo antes del fusilamiento. Hay prueba documental desde el punto de vista del informe del celador del barrio, de ahí donde ocurrieron los hechos, hablando esto, de que había unos negros que trataron de rescatar y que murieron 5 de ellos, que los mataron a los 5. Está también el informe muy importante del capitán de voluntarios, que le escribe a su hermano allá en España y le dice que en ese intento habían herido a un alférez, pero que todos los 5 negros habían sido despedazados. Y eso lo organizó Andrés Petit y lo organizaron sus hermanos de Tuara. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Todo esto es tradición oral, hay que decirlo, pero es que la tradición oral es muchas veces la base de las investigaciones que se han hecho. De ahí venimos. Sí. Entonces en la tradición oral se dice que Aloncito Álvarez de la Campa, el estudiante de medicina, tenía muchas buenas relaciones, se ve en la película incluso, en uno de los fragmentos, con su esclavo, Alonso Álvarez de la Campa también. Y ese esclavo era de juego Bacocó, que habían sido los padrinos del primer juego de Blanco que hubo. Y entonces estos acuerdan, en aquella reunión que habíamos dicho posteriormente, y el rescate de los estudiantes de medicina. Porque era o hermano de leche, o se dice también que estaba ya para iniciarse en aquella primera potencia de Blanco que hubo, que fue de Blanco nada más. Y hay, durante muchos años, sobre esta historia, hay un velo de silencio. Efectivamente, mira, yo procedo de una familia evacuada y dirigentes luchadores sociales. O sea, mi papá fue estibador de los muelles de regla y fue un defensor de las ideas socialistas, sin ser socialista, porque era religioso. Porque la primera organización también que hubo en el muelle fueron los evacuados. Pero nosotros, la gente, yo que nací en la Loma de Regla, hijo de Abacuá, hermano de Abacuá, padre de Abacuá, abuelo de Abacuá, yo que procedo de una familia de ese tipo, soy reglano, pues esto siempre se habló. ¿Quién es el primero que habla? El primero que habla dentro del periodo revolucionario, es Eché. Eché en su discurso del 90 aniversario del fusilamiento de los estudiantes de medicina, dice, pero también se cobró vida del pueblo. Y unos negros fueron a asaltar, bueno, lo dice ahí. Hace alusión a los hechos del 27 de noviembre y a la muerte de los que los fueron a rescatar. Que para algunos fueron unos negros esclavos que los fueron a rescatar, pero para nosotros fueron los abacuás, que estaban muy comprometidos también con Aloncito Álvarez de la Campa. Hay toda una serie de hechos históricos, una influencia de hechos históricos importantes. Y de un compromiso también con las ideas de la libertad, con las ideas de la independencia, de la nación. De la protección de Maceo cuando vino aquí y está inscrito ahí en el Hotel Inglaterra, en esa acera del Louvre. A Maceo lo protegieron los abacuás. Y cuando le iban a hacer un atentado, los abacuás se lo llevaron al barrio de San Isidro. Y de allí le importaron una boleta y lo mandaron hacia las zonas orientales. Pero los abacuás protegieron a Maceo. Hay toda una serie de hechos históricos, una influencia de hechos históricos importantes. Incluso pudiéramos decir todo el apoyo que se le dio al movimiento obrero, que fue fundamentalmente en el puerto con la figura de Araceli Iglesias, que se confunda. Araceli Iglesias sí practicaba los cultos yoruba, era babalao Araceli Iglesias, pero a Araceli Iglesias se le decía que evacuar, no, a Araceli Iglesias sus escoltas todos eran evacuados, y los que los protegieron hasta el mismo momento del atentado eran evacuados. Nunca nos hemos puesto en contra de la justicia, del lado de los humildes, del lado del pueblo, y por eso no hay ninguna contradicción en que uno tenga sus ideas políticas y pueda hacer de este tipo de organización. Pero cuando usted hace su trabajo como delegado, cuando usted hace su trabajo también como miembro de nuestro Parlamento, también pasan por esas mismas ideas de la justicia que usted dice. Por y la ahí idea de está la justicia, la no contradicción. Ahí está la no contradicción porque es por la idea de la justicia, por la idea de hacer el bien, y no podemos tampoco negar que yo soy producto de una revolución. ¿Entiendes? Yo procedo de una familia muy humilde, donde pude estudiar, y como siempre lo he dicho en muchos lugares que me he parado, no es, o sea, nosotros agradecemos nuestro desarrollo, tiene que tener mucho a la revolución. ¿Entiendes? Entonces, esto es una realidad también que tenemos en los campos sociales.
Bueno, quiero despedir esta entrevista pidiéndole que nos desee muchas cosas buenas al equipo de La Pupila, que también es su familia. Sí, como no. Bueno, en mi condición de religioso cubano de origen africano, voy a utilizar una frase yoruba. Aché para La Pupila. Muchas gracias, profe. Dentro de la película soy Ángel Laborde, que es uno de los 8 fusilados, pero tiene características peculiares dentro de la época, porque es un tipo romántico, pero no romántico la cosa del amor, sino romántico el desenfado con el que anda en la escuela. Es un tipo que se sabe poesía dentro de un ambiente más político, un momento súper caliente dentro de Cuba, porque la está empezando la revolución por Oriente. Martí es contemporáneo con ellos. Mi personaje es Anacleto Bermúdez, uno de los 8 estudiantes. Esa profanación existe y todos ustedes lo saben. Él encuentra, como siempre, creo que un punto un poco como más allá de lo real, de lo cotidiano, como que creo que también es muy soñador. Lo que más lo caracteriza a él es el nivel de desenfado por encontrar lo positivo de las cosas, sin miedo a nada. Un tipo muy valiente, yo creo, un joven muy valiente. Algo principal en estos jóvenes es que a pesar de ser muy jóvenes, eran personas muy serias. ¿Sabes? Son jóvenes, hacen sus cosas, pero igual son personas con mucho honor, de mucho respeto, de mucho valor, que defienden lo que piensan, en lo que creen también. Cuando yo me leí el guión le dije a Yaremis Yamilcar que mi personaje era terriblemente hermoso, porque en los sucesos que ocurren en el cementerio, él toma una rosa para su madre. Entonces, de ahí todo la tragedia, ¿no? ¡A todos! En la película me ha tocado el triste papel del capitán de los voluntarios, Felipe Alonso, que es el eje que mueve el mal en la película, es el que siente que un poco España está en deuda con ellos y este es el momento de aprovechar para hacer valer nuestros criterios en ese sentido. Para mí yo creo que es muy difícil romper una espada de Toledo, de acero de Toledo, pero queda como un símbolo de rebeldía o por lo menos de oposición ante el absurdo. ¡Viva España! Históricamente es el padre de Eladio González, ¿no? Uno de los jóvenes estudiantes asesinados en el año 71. ¿Dónde radica la complicación? En que ese personaje también es, en síntesis, la historia de todos los padres que han perdido sus hijos históricamente por la defensa de Cuba. Buenos días, primer año. Buenos días. Me toca interpretar el personaje de Fernández Cubas, que fue un profesor de estos jóvenes estudiantes que defendió a capa y espada la inocencia de sus alumnos. Era un español. ¿Dónde están los estudiantes de primer año? Lo que también hace ver que la historia no es tan monolítica, sino porque muchas veces cuando uno va a la historia piensas que todos los españoles tuvieron una actitud y los cubanos no. Sin embargo, éticamente hay personas que tuvieron una posición de defensa ante la injusticia y este es uno de los profesores que incluso está enterrado junto a los estudiantes fusilados. Hubo muchos españoles con un sentido del honor, de la dignidad, de que realmente era una injusticia lo que se iba a hacer. De hecho, Federico Capdevila, que fue el que los defendió, está enterrado junto con ellos porque hizo un trabajo impresionante de defensa de los estudiantes de medicina. Es un hombre que pasó la historia por ser honrado, por ser valiente y por poner delante sus principios, su dignidad, que me parece muy bien que Alejandro haya tocado este tema, ¿no? Sobre la injusticia, porque hay injusticia en el mundo. Yo primero que todo estoy muy contento con el equipo, porque creo que cada uno con su trabajo en particular ha trabajado hasta el máximo. Nosotros somos inocentes y ustedes lo saben. ¡Asesinos!
algunos de los rostros que encarnaron en la película a los estudiantes de medicina y también a los españoles que están involucrados en esta historia. Nos vamos hasta casa de Fidelito, aunque no esté de moda, a ponerle música a esta espiritualidad. Bienvenido, Fide. Sí, Karen, bienvenida a casa. Bueno, hoy traemos a uno de los muy importantes músicos de los últimos, digamos, 20 años ya prácticamente, que es X Alfonso. Comienza, bueno, esa familia, esa gran familia de la música, que es la que compone ese núcleo de síntesis con L. Valdés y Carlos Alfonso, y bueno, también la hermana M, la hermana de X. Empezó en ese mundo de síntesis, una de las importantísimas agrupaciones cubanas en la historia musical cubana en las últimas 4 décadas, que fusiona diversas sonoridades, entre ellas la música africana con el rock y otros elementos del jazz, de distintas músicas. Y esto es una característica también de X Alfonso, que comienza precisamente componiendo en el grupo y especialmente haciendo arreglos a partir del disco El Hombre Extraño, que hace síntesis con Silvio. En el 2000 ya lanza su disco personal Mundo Real, y después han venido otros muy importantes como Civilización, Reverse, X Moré, donde hace un trabajo interesantísimo de fusión con Benny. Y bueno, X, como se sabe, acude a diversos elementos, al igual que lo hace síntesis, pero él ya le introduce hip hop, el jazz, elementos de la música electrónica, y además es un creador de audiovisuales muy especial. Y precisamente para la despedida tenemos del disco más reciente, Inside, una pieza que se llama Reflexión y que está muy acorde con todo esto que hemos venido en los últimos momentos del programa abordando. Si esto fuera poco lo que he dicho de este gran creador audiovisual, pues además sus textos se adentran en la realidad social no solo de Cuba, sino también universal. Y yo creo que este tema, que tiene que ver con las raíces africanas, con el ser humano discriminado, con el negro discriminado durante mucho tiempo, la esclavitud, la liberación, y sobre eso viene este video excelente, Reflexión, que nos trae X Alfonso en la despedida de la pupila. Seguro que sí. Muchas gracias, Fide. Te espero la semana que viene y a ti también. Hasta entonces te dejamos con las reflexiones de X Alfonso y un poquito antes con otro fragmento del making of de la película Inocencia, como un testimonio que Cuba necesitaba también tener registrado desde la filmografía. Hasta la semana que viene. ¿Y a quién le toqué las puertas? ¿Quién me abrió las puertas de La Habana? Eusebio, porque es quien me enseñó el camino. ¡Acción! Todo es nuevo para mí, completamente nuevo y fascinante. Llego a las locaciones y veo todo que te transportas a la época, cada detalle, arte me parece que está muy bien, está espectacular en esta película. Y yo estoy disfrutándolo así, rico todo, así cada detalle, aprendiendo todo, viendo todo. Y algunas veces no tengo que hacer mucho porque la locación ya me pone en situación. Por otra parte, que la época en que estamos trabajando es una época que no diferencia mucho. En el caso de los personajes masculinos, es lo que se llamó en la segunda mitad del siglo la época del uniforme gris o del traje gris en los hombres. No porque fuera de color gris, sino porque es una época en el vestuario masculino bien monótona. Entonces, en específico en esta película, donde tenemos que diferenciar un grupo de jóvenes, hemos querido utilizar otros colores, además del negro, del gris, de los colores que realmente estuvieron de moda en la época, para hacer un poco más atractivo la cosa para los jóvenes, que es a quien va dirigido fundamentalmente la película. Lo que yo tenía pensado con que crear ocho hombres diferentes y que en sí los 8 me crearan una unidad. 8 muy individuales, pero que en conjunto fueran un poema, que tuvieran una poética visual, e ir creando junto con la estructura y creando un escalonamiento ahí progresivo hacia el final, el absurdo y fatal que tienen los muchachos. Entonces vamos a hacer más o menos un ensayito así para que los músicos puedan controlar la situación. Más vivo, un poquito más vivo. Ven y escucha, amorosa mi
A ver cómo te queda a ti, Yo lo subo si quieres, tú me lo vas a medida que vaya transcurriendo, tiene que subir un poco más de eso. Yo lo subo. Moribundos de dicha y amor. Ahora muy bajito. Ok, vamos a esta toma, vamos a levantar más el juego. Ahora, en cuanto a... Alejandro está tan apasionado con el proyecto que esa pasión es la que tú sientes. Entonces, él es como, yo digo, es como un coach es como un entrenador de boxeo, porque él llega sutil y me dice 2 o 3 notas y ya eso es suficiente para tú entender la emoción que tienes que tener. Ya tú lo trabajaste la emoción, pero él te la recuerda, porque en un rodaje hay veces muchos tropiezos y el cansancio y el agotamiento a veces terminan por vencer un poco lo que ya tú tenías estudiado. No es algo que tú estás buscando extra, ¿sabes? Es algo que tú tienes ya. Es un dinamismo, no es en plan director sentado en su silla hablando como ahora tú haces esto, no, cortan y corran, estás tú y te dice todo como es, vamos a repetirlo, pero todo es así. Te sientes, cuando terminas la escena, por lo menos a mí me gusta mucho cuando termina la escena, es así. Es un amigo tan cercano que casi que es una familia. Es decir, yo hice con él su ópera prima, La Pared, y cuando me habló de esta película, me habló hace mucho tiempo, me habló de la historia, me pareció muy, muy lindo que se hablara de este tema que en cine no se había tratado. Lluvia. Más, ¿oíste? Que le dure bastante. Este tipo de proyectos uno lo tiene que valorar mucho. Yo se lo digo a los demás actores, los más jóvenes, que esto es un proyecto que más nunca lo vas a hacer. Tal vez más nunca hagas una película como esta. Ni siquiera de época, puedes hacer otras de época. Yo digo de esta magnitud. Y la veo como la película de la verdad, porque ellos tuvieron la oportunidad de decir, no, estoy a favor de España y me salvo, y no lo hicieron. Esta película tiene un factor complicado, que es que las personas saben el final. No hay truco, aquí no hay una magia, no vamos a sorprender a nadie. Y la gente lo sabe, cuando la gente vaya al cine sabe que nosotros vamos a terminar muertos los 8 fusilados. Aún así, sabiendo el final, yo le diría que vieron la película, porque me pasó a mí, que me creía que me sabía la historia de los estudiantes de medicina y te sabes el final. Y es más interesante, yo creo, lo que pasa antes que el final. El final es una tragedia, lamentablemente. Es una vergüenza. Yo siento que los actores saben que este es parte del homenaje que le estamos haciendo a esos muchachos. Qué bueno sería que los espectadores, que los jóvenes entiendan de qué va esta historia, que es una historia que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, porque precisamente es una historia de la inocencia frente a la barbarie. No, yo creo que la película era una deuda. Lo veo así. Una vez que conozco y que estudio y que veo lo hermoso que es, creo que era una deuda. Cuba necesitaba registrar esto. Moyupa, Colocha y de Alocha. Moyupa y Boroco, Guaybé. Moyupa, Odu, Olotu Madre. Moyupa, Lafi Quisieco, Casi Asicha. Estamos haciendo cuenta de un planeta enterrado, cuando el enterrador no se da cuenta que ya está del otro lado. Bienvenido a la capital salvaje, la del oro, la del hambre, la que tira el anzuelo a cada instante, muerde y cae siempre el ignorante. No resulta nada de interés que se utilicen las neuronas, y para controlar al ganado pan y circo siempre les funciona. Una suerte de estar vivo, donde llueven los pecados, cuando entierran el cuchillo a quien juzga este jurado. Para, drums. Esta canción no tiene coro, no es para mover el culo, ni es para que bailes. Es para recordarte que la reflexión no deja huellas en el aire. Ahora que se habla del rescate, ¿cuándo crees que empezó el secuestro? En tiempos donde la lógica tiene órdenes de alejamiento. Dudosamente constitucional, se vuelve toda idea novedosa y se torna peligrosa si esta mueve los cimientos. La política no es más que el arte de ganar tiempo, y para asegurar el puesto, sordo, mudo, ciego y por supuesto siempre estar de acuerdo. Sin complicarse, sin mucho ruido, lejos del borde y lejos del fuego. Es la justificación perfecta para entonces no mover un dedo. Surrealismo de sabiduría me golpea el pensamiento. Existo, sin nombre, soy solo voz, pero digo lo que pienso. Y Moyupa, Elena, Boy, Echa la Jiki. Ala Aquana, la Ilua, para la Jiki. Ala Aquana, Cotocucha.
che, paochi bomolocha y deni, soy bueno que Cuba y deni, Paco. Y Paco es deno, El terreno que dibuja un hipnotismo en las naciones son las promesas de palabras que no se cumplen con acciones. Una subasta de alegría y un despido de emociones son las pausas que revientan cuando callas las razones. De los buenos que no miran para los lados. Una lírica filosa y una verdad dicha con dos cojones. Puede ser que alguien la escuche, la tome en cuenta y reflexione. Sea este canto, sea este rezo, sea para nunca olvidar que todos tenemos derecho, que nadie nos